Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta noche leemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, versos 22 al 25, donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: una mirada de fe te salvará. Pues aquí en esta escritura que leímos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios creó al hombre en el principio para vivir eternamente. Lo colocó primero en cuerpo angelical, en la dimensión sexta, que es una dimensión invisible a la vista humana, la dimensión donde Cristo estaba y existía antes de tener un cuerpo de carne. En esa dimensión es que existen los ángeles de Dios. Y por eso es que Cristo podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso, en esa dimensión espiritual existía Adán. Allí Dios lo creó, lo colocó conforme a Génesis. Dios dijo que iba a hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. La imagen de Dios es el cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y ese cuerpo angelical de Dios es Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso fue conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. En ese cuerpo es que Dios se le apareció manifestado a Abraham. Por eso Jesús podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. También podía decir: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. El día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios le apareció a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel en cuerpos visibles, y comieron con Abraham en el capítulo 18 del Génesis, y luego en el capítulo 19 los arcángeles Gabriel y Miguel, esos otros dos varones, se fueron a Sodoma. Allí iban a libertar, a sacar a Lot de Sodoma antes de la destrucción de Sodoma y
de Gomorra. Ahora encontramos que antes de existir esta dimensión física terrenal, existía la dimensión invisible, la dimensión espiritual. Dice la Escritura, luego les leeré lo que dice en el Génesis. Ahora, San Pablo en Hebreos capítulo 11 dice de la siguiente manera: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía fue hecho lo que se ve. Ahora veamos a Adán aquí. En el Génesis capítulo 1, verso 26 al 27 dice Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí fueron creados en esa dimensión espiritual. Varón y hembra fue creado el ser humano. Adán tenía el espíritu masculino y el espíritu femenino, todo en uno, Adán. Ahora, en el capítulo 2, verso 7 del Génesis, encontramos la creación física en esta dimensión física del ser humano. Ya en la lectura que tuvimos, vimos la creación del ser humano en el cuerpo angelical, cuerpo espiritual de otra dimensión, de la dimensión en donde Cristo tiene su cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová, antes de venir a esta tierra en un cuerpo de carne, en el cual vino cuando nació a través de la Virgen María. Ahora leamos el Génesis capítulo 2, verso 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Encontramos que luego que Dios le forma su cuerpo físico del polvo de la tierra, ahí Dios coloca a Adán dentro de ese cuerpo de carne. Por eso es que el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y lo más importante del ser humano es el alma, porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Y vive en un cuerpo de carne y tiene dentro de ese cuerpo de carne otro cuerpo espiritual llamado el espíritu del ser humano, el cual es un cuerpo de otra dimensión y el cual se parece al cuerpo de carne. O sea que la persona es un ser de esta dimensión y es un ser también de otra dimensión. Por eso es que cuando la persona muere físicamente, o sea, lo que muere es su cuerpo físico, pero la persona que es alma viviente continúa viviendo en el otro cuerpo espiritual, que es parecido a su cuerpo físico. Y si no es un creyente en Cristo, va al mismo lugar donde fue el hombre rico, del cual Cristo dijo que hacía grandes fiestas cada día,
y Lázaro, el mendigo, estaba frente a la puerta de su casa y deseaba de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y dice Cristo que murió el hombre rico y luego se encontró en el infierno y no tenía con qué comprar ni un vaso de agua, porque allí no funciona el dinero de acá. Allí tampoco los títulos que ustedes tienen acá o las posiciones de trabajo que tienen o el dinero que tengan en el banco, eso allá usted no lo puede llevar. El hombre rico, cuando se encontró en el infierno, era tan pobre que no tenía ni un vaso de agua para tomar. Pero también dice Cristo que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, o sea, al paraíso, donde era consolado. Y allí estaba la consolación del Lázaro, el mendigo. Luego el hombre rico miró hacia el seno de Abraham, porque en aquel tiempo estaba a cierta distancia el uno del otro, porque todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario y no había quitado el pecado del mundo para los seres humanos poder ascender al cielo al partir de esta tierra. Por lo tanto, el seno de Abraham estaba a la vista, pero a distancia del infierno donde se encontraba el hombre rico, y un precipicio, una gran cima, los separaba. Pero el hombre rico clamó a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro con su dedo mojado, para que la punta de su dedo mojada en agua, para que la coloque en mi lengua, porque soy atormentado aquí. Y Abraham le dijo que no. Imagínese usted, el hombre rico fue al infierno y quería que también Lázaro fuera al infierno a llevarle agua. Pero para allá Dios no envía a ninguno que esté en el cielo, en el paraíso. Ahora Abraham le dijo: tú recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro males, y ahora tú eres atormentado allá en el infierno y él es consolado acá en el paraíso. Entonces el hombre rico, ahí fue que se recordó que tenía unos 5 hermanos que estaban en la misma condición espiritual que él, y por consiguiente el futuro de esos hermanos que él tenía era morir e ir al infierno. Pero se recordó de ellos estando en el infierno y le dice a Abraham: pues entonces envía a la tierra de nuevo a Lázaro, o sea, que Lázaro resucite y vaya a mis hermanos y les hable de estas cosas y le dé a conocer cómo es acá en el infierno, para que ellos no vengan al infierno como yo he venido. Y Abraham le dice: a Moisés y los profetas tienen, si no los oyen a ellos, tampoco oirán, tampoco escucharán, si alguno de entre los muertos se levanta. No van a creer. Mira, Jesucristo murió y resucitó, y los sacerdotes y los fariseos y saduceos no creyeron. ¿Ve? Tienen ahí la escritura. Hay que creer lo que dice Dios en su palabra. Dios dice que hay un infierno para los incrédulos, para los que no creen en Cristo. Eso hay que creerlo, porque es así. Y es mejor creerlo acá, estando acá, que hay remedio, y no morir e ir al infierno y después decir:
quiero salir de aquí. De allí no puede salir hasta el juicio final. Cuando venga el juicio final, entonces serán resucitados los que están en el infierno para ser juzgados y condenados y echados al lago de fuego, que es un lugar peor, donde serán aniquilados, dejarán de existir, serán quemados en cuerpo, espíritu y alma. Y así terminará la existencia de las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Ahora, los que han recibido a Cristo como su Salvador personal son como el mendigo, que cuando mueren son llevados por los ángeles al paraíso, donde están los apóstoles, donde están los ángeles mensajeros de Dios de cada tiempo, donde están todos los creyentes en Cristo. Ese lugar es el paraíso, es una dimensión espiritual llamada la sexta dimensión. Y ahí esperan todos ellos hasta que Cristo complete su iglesia, hasta que Cristo haya llamado y redimido hasta el último escogido de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Cristo termine esa obra de intercesión en el cielo, como sumo sacerdote, donde Él está con su propia sangre, intercediendo por cada persona que lo recibe como su Salvador, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 10, lo abrirá en el cielo y luego cumplirá plenamente su venida y reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre, que son todos los que lo han recibido como su Salvador. Y a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados. Y a nosotros los que vivimos nos transformará si permanecemos vivos hasta ese momento. De esto da testimonio el apóstol San Pablo, que es uno de los grandes conocedores de este misterio de la segunda venida de Cristo y lo que Él hará en su segunda venida. En Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea que va a transformar estos cuerpos mortales para los que estemos aquí vivos, y a los que ya han muerto pero que son creyentes en Cristo, los va a resucitar en cuerpos inmortales, cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces todos seremos jóvenes que representaremos de 18 a 21 años de edad para toda la eternidad. Ya la muerte dejará de existir para los creyentes en Cristo, que serán transformados, y para los que serán resucitados en cuerpos glorificados. Y pasarán los siglos, los milenios y los millones de años, y permaneceremos jovencitos como desde el primer día en que recibimos ese nuevo cuerpo. Eso es lo que Dios ha prometido para ustedes y para mí. Por lo tanto, continuemos leyendo aquí. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea igual al cuerpo glorificado que Jesucristo tiene, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ven? Con ese poder que Él tiene, con el cual sujeta todas las cosas, toda la creación está sujeta a Él, la creación invisible y la visible. Con ese poder Él transformará el cuerpo suyo y el cuerpo mío. También
nos dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 14 en adelante, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso es lo que queremos, estar siempre con el Señor, y vamos a estar siempre con el Señor, con cuerpos nuevos, eternos, incorruptibles y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. En 1 Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante, dice también San Pablo: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, que vamos a ser iguales a Cristo. Vamos a tener un cuerpo físico glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, y también un cuerpo angelical, el cual Él nos da cuando lo recibimos como nuestro Salvador, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Vamos a ser a su imagen y a su semejanza. Vamos a ser como nuestro amado Señor Jesucristo en toda su totalidad, con un cuerpo angelical y un cuerpo físico glorificado. Pero esto digo, hermanos, que las carnes y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Recuerden que este es un misterio divino con relación al ser humano, principalmente a todos los creyentes en Cristo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea que no todos vamos a morir. Habrá un grupo de seres humanos aquí en la tierra cuando los muertos en Cristo resuciten, y los vamos a recibir, les vamos a dar la bienvenida. San Pedro no va a resucitar en un cuerpo viejo o anciano como el que él tuvo cuando él partió, ni San Juan tampoco, que fue un ancianito cuando ya él murió. Ellos van a resucitar en cuerpos nuevos, jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad. Así será la resurrección de los muertos en Cristo. Y luego nosotros vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo joven, eterno, inmortal, incorruptible, que representará de 18 a 21 años de edad. Ese clamor está en el alma, en el corazón de todo ser humano. Todo ser humano desea vivir eternamente. Todo ser humano desea permanecer joven para toda la eternidad. Pero el cuerpo que tenemos se va poniendo viejo y no hay forma de aguantar esa situación. Cada persona se va poniendo viejo y después se muere. Es porque hemos nacido en medio de una raza que pecó cuando Adán y Eva pecaron y perdieron el derecho a la vida eterna, perdieron el derecho a vivir eternamente en el cuerpo de carne que ellos tenían, y por consiguiente perdió el derecho a vivir eternamente cada descendiente de Adán y Eva. Ahora encontramos que Dios prometió redimir al ser humano.
el ser humano por cuanto pecó, cuando Adán y Eva pecaron, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, por cuanto todo ser humano estaba representado en Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, todos pecaron. ¿Cómo puede esto entenderse? Vea, cuando una semilla, sea de aguacate o de mango o de trigo o de lo que sea, está dañada, enferma, usted siembra esa semilla y ¿qué sucede? Lo que nace ya con la enfermedad, ya la trae por herencia y luego el fruto sale enfermo también. Y eso es lo que ha pasado con el ser humano, por cuanto ha venido de Adán y Eva. Todos los descendientes de Adán y Eva han venido con la enfermedad del pecado. Ahora, Cristo es el único que tiene la solución al problema del ser humano. No hay otra persona. Ahora, vamos a continuar leyendo aquí de la bendición que hay para los creyentes en Cristo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Una transformación viene para un grupo de la raza humana para ser restaurados a la vida eterna y ser restaurados a jóvenes para toda la eternidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Recuerden que cuando se habla de una trompeta se habla de un mensaje. A la final trompeta, esto es, al final mensaje. Y el final mensaje corresponde a este tiempo final. Es la misma trompeta de la cual habla Cristo en San Mateo 24, verso 30, cuando dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la trompeta final o gran voz de trompeta, el mensaje final de Dios para el ser humano, para toda la raza humana. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevida es la muerte en victoria. Y ahí desaparecerá la muerte de todos los creyentes en Cristo que estarán vivos en ese tiempo, porque serán transformados, y los que resucitarán en cuerpos inmortales, los cuales ya no morirán más. Disculpen. Ahora, esta bendición tan grande de un cuerpo nuevo y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, es para los que han dado una mirada de fe a Jesucristo, lo han creído, lo han recibido como su Salvador, y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre. Esas personas, por cuanto han dado una mirada de fe, han recibido la salvación del alma y vivirán con Cristo en cuerpos eternos, en cuerpos glorificados, jóvenes para toda la eternidad. Esa es la bendición tan grande que hay para los que dan esa mirada de fe a Jesucristo, nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento encontramos que en una ocasión
estando el pueblo hebreo con Moisés en el desierto, por cuanto ellos pecaban a cada momento contra Dios, vino un juicio contra el pueblo y serpientes venenosas los mordían, y una persona que es mordida por una serpiente venenosa está condenado a muerte. Ya tiene la muerte dentro de él. Por lo tanto, lo que espera es morir, porque ya tiene la muerte en él. Y Dios le dijo a Moisés: prepara una serpiente de bronce y colócala en una vara, en un asta, y toda persona mordida por serpientes venenosas que mire a esa serpiente vivirá. O sea que el veneno perderá su poder de muerte, será cancelado el veneno, será cancelada la muerte para esa persona, y entonces ya no morirá, sino que vivirá. Es que la serpiente de bronce representa el pecado ya juzgado en esa serpiente de bronce. Por lo tanto, todas las personas que miraban esa serpiente de bronce, las cuales habían sido mordidas por serpientes venenosas, creían que el pecado de ellos, por el cual las serpientes los habían mordido, estaba ya juzgado en aquella serpiente de bronce. Y entonces, con una mirada de fe, ellos no tenían que sentir nada, solamente mirar y creyendo, una mirada de fe, y quedaban libres del veneno y de la enfermedad, de la muerte, que era el producto del veneno. Era algo milagroso, y es algo milagroso lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ha sido el milagro más grande de todos los milagros. Por eso Cristo dice en San Juan capítulo 3, verso 13 en adelante: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, y para eso tenía que ser crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de evitar que la persona muera eternamente, que la persona deje de existir, que la persona sea condenada al juicio final y sea echada al lago de fuego, la única forma de escapar de eso es dando una mirada de fe a Jesucristo, nuestro Salvador. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa mirada de fe que damos a Cristo muestra que nuestros pecados Él los llevó, y que cuando Él fue crucificado con y por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado de sí mismo, sino que Él se hizo pecado por nosotros, tomando nuestros pecados. Por lo tanto, usted no tiene que pagar por sus pecados, usted no tiene que morir eternamente si da una mirada de fe a Cristo, creyendo con toda su alma y recibiéndolo como su Salvador. Pero si no da una mirada de fe a Cristo, ¿qué sucede? Lo mismo que le sucedió a aquellas personas que estaban mordidas por serpientes venenosas y pensaron: ¿de qué me va a servir mirar yo a esa serpiente de bronce? Yo no veo ningún poder en esa serpiente de bronce. Era lo que representaba esa serpiente de bronce, lo que tenía valor para la persona. Y los que no creyeron que iban a ser libres de la muerte, que iban a ser libres del veneno de las serpientes que los habían mordido, ¿qué les sucedió?
Pues porque no creyeron, no miraron y murieron. Pero los que miraron no murieron, sino que continuaron viviendo. Sigue diciendo Cristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya es condenada la persona. Pero el que cree no es condenado, sino que es perdonado, limpiado de todo pecado con la sangre de Cristo, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento y entra al reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el que nazca del agua y del Espíritu entra al reino de Dios. En el Antiguo Testamento ustedes encuentran que el pueblo hebreo sacrificaba animalitos a Dios. ¿Y qué significaba todo eso? Vean, allá en Egipto ellos sacrificaron la Pascua por orden de Dios dada a Moisés para que ordenara esto al pueblo, y sacrificaron un corderito pascual en la víspera de la Pascua. Colocaron la sangre de ese cordero pascual, cada familia sacrificó el cordero pascual, cada familia un corderito pascual, y colocó la sangre sobre el dintel y los postes de las puertas de sus hogares, y el cordero lo asaron y lo colocaron dentro de los hogares, y durante la noche de la Pascua estaban comiendo ese cordero pascual. Y a medianoche pasó Dios trayendo el juicio de muerte sobre Egipto, sobre todos los primogénitos egipcios. Vino la muerte, Dios dejó entrar la muerte, el ángel de la muerte, a los hogares egipcios, pero los hogares hebreos que tenían la sangre del cordero pascual aplicada en el dintel y los postes de las puertas, Dios dijo que no entrara a esos hogares el ángel de la muerte. Dios no permitió que entraran. Por lo tanto, la sangre era la señal de que ellos eran creyentes en lo que Dios había dicho. Ellos eran creyentes en el cordero pascual, lo tenían dentro, lo estaban comiendo asado y tenían la sangre como señal aplicada. Y ahora San Pablo en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 5, nos dice en el verso 7, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, dice San Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora, en el Nuevo Testamento, no se requiere que las personas estén sacrificando animalitos por el pecado, ni aplicando la sangre de los animalitos en las puertas de sus hogares. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento eran el tipo y figura de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre de esos animalitos solamente cubría el pecado, no lo podía quitar. Pero cuando Cristo murió, Cristo quitó el pecado del mundo. Ahora también en el Antiguo Testamento tenemos, en adición a la Pascua, otra fiesta muy importante que no podemos dejar pasar por alto, porque es una fiesta que tipifica a Cristo también. Dice Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante: también habló Jehová a Moisés diciendo:
a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Esta fiesta es tan importante que cada año el pueblo hebreo tenía que efectuar esta fiesta de la expiación y cada hebreo tenía que, arrepentido de sus pecados, estar afligido en su alma por haber pecado contra Dios y pedirle perdón a Dios. Y el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y llevaba la sangre al lugar santísimo del templo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Durante ese día se efectuaba la intercesión del sumo sacerdote con la sangre del macho cabrío de la expiación, y él llevaba a cabo las labores para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios por un año más. ¿Y por qué por un año y no para siempre? Porque los sacrificios de animalitos, por cuanto los animales no son perfectos, la sangre de esos animales no puede quitar el pecado del ser humano, solamente cubre el pecado. Y Dios pasa por alto el pecado, pero está allí, solamente que está cubierto. Y la persona es llamada justa porque Dios no ve pecados en la persona, porque están cubiertos con la sangre de ese animalito, y por consiguiente la persona es perdonada y es reconciliada con Dios para vivir un año más. Cada año tenían que hacer lo mismo. ¿Y qué pasaba con el que no se afligía en su alma por haber pecado contra Dios y no pedía perdón a Dios en ese día y creía que iba a recibir el perdón de sus pecados e iba a ser reconciliado con Dios e iba a vivir un año más? Pues el que no creyera, ¿qué sucedía? Sería cortado del pueblo. No tenía derecho a vivir un año más. Por lo tanto, en algún momento esa persona moriría, sería cortada del pueblo. De alguna forma moriría, Dios la quitaría del pueblo por incrédulo, por no haberse arrepentido de sus pecados y no haber pedido perdón a Dios. Ese sacrificio del macho cabrío de la expiación tipifica a Cristo siendo sacrificado en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él llevó nuestros pecados, así como sucedía allá en la fiesta de la expiación. ¿Y para qué murió Cristo? Para quitar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y toda persona que arrepentida de sus pecados recibe a Cristo como su Salvador, Cristo perdona sus pecados, lo limpia de todo pecado con su sangre preciosa y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento y es reconciliada con Dios la persona. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, se materializó esa fiesta de la expiación del macho cabrío para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Ahora el pueblo hebreo no tiene que efectuar ese sacrificio por el pecado por 2 cosas. Una, ya no tiene templo donde hacerlo. La otra, porque ya aquel sacrificio por el pecado fue actualizado, materializado, realizado en Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ahora todos tienen acceso
al sacrificio de la expiación por el pecado, sean hebreos o sean gentiles. El pueblo hebreo todavía no ha reconocido esto y por eso no están reconciliados con Dios, y el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo. Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores por poco exterminan al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque ellos no se han arrepentido de sus pecados, creyendo en el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por consiguiente, la muerte entonces ha estado siguiendo al pueblo hebreo, porque todos los que no se reconcilian con Dios están condenados a la muerte. Y la única forma para ser reconciliados con Dios es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no se requieren, y Dios no acepta sacrificios de animalitos. Ya fue hecho el sacrificio perfecto por Jesucristo, el Cordero de Dios, para nuestra reconciliación con Dios. Y ahora, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona queda reconciliada con Dios. ¿Para cuánto tiempo? ¿Para un año? No. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Ya no por un año como era en el Antiguo Testamento, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, y la sangre de Cristo es una sangre perfecta. Por lo tanto, la vida de la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo, viene a la persona y hace de la persona una nueva criatura, y pertenece la persona a una nueva creación, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí persevera hasta que seamos transformados y obtengamos el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Pero si muere nuestro cuerpo físico, no tenemos ningún problema. Ya sabemos a dónde vamos a ir. Vamos a ir al paraíso, donde están los apóstoles, donde están los mensajeros de Dios, donde están los ángeles de Dios, donde están todos los creyentes en Cristo que han partido. Cuando uno ha dado una mirada de fe a Cristo, ha obtenido la salvación de su alma y tiene vida eterna, y ya sabe cuál será su futuro. No estará pensando que si muere va al infierno. No, ya sabe que va al paraíso, a la sexta dimensión, donde están los apóstoles y todos los creyentes en Cristo que han muerto físicamente, y allí esperando la resurrección en cuerpos glorificados. Y los que permanecemos aquí, permanecemos esperando nuestra transformación. Entonces tenemos una esperanza que no tienen los que no han recibido a Cristo como su Salvador. Es igual que cuando Moisés colocó la serpiente de bronce allá en el desierto. Los que miraban a la serpiente de bronce, los que habían sido mordidos y miraban a la serpiente de bronce con una mirada de fe, tenían una esperanza que no tenían aquellos que no miraban la serpiente de bronce. Los que no miraban la serpiente de bronce decían: vamos a morir, ya nos picó, nos mordió una serpiente venenosa. Pero los que habían sido mordidos por serpientes venenosas y miraban a la serpiente de bronce decían: nos mordió una serpiente venenosa, pero hemos mirado a la serpiente de bronce y vamos a vivir. Queda cancelado el veneno de esa serpiente de bronce. Y así es para los creyentes en Cristo. Queda cancelado el veneno del pecado que introdujo en la raza humana la serpiente antigua que mordió a la raza humana cuando hizo pecar al ser humano. Así es como queda cancelado el veneno del pecado, mirando con una mirada de fe a Jesucristo nuestro Salvador, el cual fue crucificado en la cruz del Calvario para así perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre preciosa y reconciliarnos con Dios. De esto también habló San Pablo en Romanos capítulo 5 versos
8 en adelante, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo es una prueba del amor de Dios hacia usted y hacia mí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esa reconciliación no es por un año, es para toda la eternidad. Así obtenemos el derecho a vivir en el reino de Dios con Cristo por toda la eternidad. Y ahora veamos lo que dijo Cristo en San Lucas capítulo 24, versos 46 en adelante, o 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y cuando se nos habla las Escrituras, el Evangelio, Cristo en Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso en la predicación del Evangelio se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted se arrepiente de sus pecados con Cristo, delante de Cristo, y le pide perdón a Cristo, y el perdón de sus pecados lo da Jesucristo, nuestro Salvador, a usted y a mí. Él es el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados. En San Marcos también, antes de él ascender al cielo, les habló a sus discípulos ya resucitado, y dice en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es una mirada de fe a Cristo, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, arrepentido de nuestros pecados, y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento, obtenemos la salvación de nuestra alma. Entramos al reino de Cristo, al reino de Dios. Vean lo sencillo que es entrar al reino de Dios. Es un asunto de una mirada de fe para salvación. Una mirada de fe te salvará a ti. Y ahora, el que no creyere será condenado, como pasaba con los que no creían, los que habían sido mordidos por serpientes venenosas y no creían que con una mirada a la serpiente de bronce serían libres del veneno y vivirían. No creían, no miraban y luego morían. Pero los que miraban, daban esa mirada de fe, quedaba cancelado el veneno de las serpientes y vivían, continuaban viviendo. Y así es en lo espiritual. Una mirada de fe a Cristo es la que salva nuestras almas, porque Cristo es el que salva tu alma y mi alma, y nos colocará en nuevos cuerpos para vivir eternamente con Él en su reino.
dando una mirada de fe a Cristo, somos restaurados a la vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Es algo sencillo, pero es algo que sale de lo profundo de nuestra alma. Una mirada, pero de fe, y la fe es acá en el alma. No es algo intelectual, es algo del alma. Por lo tanto, una mirada de fe te salvará. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas dieron una mirada de fe a Cristo, creyeron en Jesucristo como su Salvador y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y se añadieron a la iglesia de Jesucristo como 3,000 personas. ¿Qué haremos?, preguntaron, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así pues obtienen el nuevo nacimiento, nacen del agua y del Espíritu y entran al reino de Dios, porque lo más importante es entrar al reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Cristo, porque eso es lo más importante para todo ser humano, porque no hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida. La vida eterna es lo más importante. Tenemos físicamente vida, pero no es vida eterna, es vida temporal, para que nosotros busquemos la vida eterna, que es Jesucristo nuestro Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir a Dios sino por Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que toda persona reciba a Cristo como su Salvador personal si desea vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo nuestro Salvador. Y toda persona desea vivir eternamente. Cristo en San Juan capítulo 11, verso 25 al 26 dice: y le dijo, esto fue a Marta, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora, ¿quién es el que no morirá eternamente? El que si ha muerto resucitará y vivirá eternamente en el reino de Dios. Todo aquel que cree en nuestro amado Señor Jesucristo, todo aquel que vive en esta tierra y cree en nuestro amado Señor Jesucristo, no morirá eternamente. Si muere físicamente, volverá a vivir cuando sea resucitado, volverá a vivir físicamente, pero continúa viviendo en su cuerpo angelical, en lo que recibe el cuerpo físico glorificado. ¿Y para qué tiempo
Cristo va a llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación. En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40 dice Cristo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Toda persona necesita asegurar que si muere va a ir al paraíso y en el día postrero va a ser resucitado por Jesucristo nuestro Salvador en un nuevo cuerpo. Y solamente con Cristo es que usted asegura su futuro para vivir eternamente con Cristo en su reino. Ninguna otra persona le puede asegurar a usted el futuro eterno, solamente Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y así tendrá vida eterna y asegurará su futuro eterno en el reino de Dios con Jesucristo nuestro Salvador. Y nos veremos allá en ese glorioso reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador tiene vida eterna, tiene su futuro asegurado para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Pero el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, su futuro lo tiene asegurado. ¿Dónde? Donde el hombre rico aseguró su futuro, en el infierno, y nadie quiere ir para allá. El hombre rico, después que llegó allá, no le gustó, y a nadie le va a gustar. Cuando llegue allá, si no ha recibido a Cristo, no le va a gustar. Si muere, no le va a gustar ese lugar. Al hombre rico no le gustó, ni deseaba que sus hermanos fueran allá tampoco. Por lo tanto, estando aquí nosotros es que tenemos que asegurar nuestro futuro. No hay otro tiempo, es mientras estamos aquí. Cristo en esa parábola o en esa historia que Él dio, mostró que el futuro hay que asegurarlo mientras nosotros estamos viviendo aquí. Después que ya la persona muere, ya no tiene oportunidad de decir: no, yo no quería venir aquí, quiero regresar de nuevo o quiero que me lleven al paraíso. El hombre rico no pudo ser llevado al paraíso, sino que le fue dicho: tú recibiste tus bienes allá en la tierra y ahora te ha tocado vivir ahí. Lázaro recibió males, pero ahora es consolado acá en el paraíso. En 1 de Juan capítulo 5 dice San Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, algo aquí muy importante, dice, verso 10 en adelante, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí la buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. Y si muere nuestro cuerpo físico, continuamos viviendo, tenemos vida eterna y vamos al paraíso. Y cuando Cristo complete su iglesia, Él resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos eternos y nos transformará a nosotros los que vivimos en esta tierra, si permanecemos vivos creyendo en Él. Y entonces
tendremos vida eterna física también, en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por eso es tan importante creer y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y todos los que ya han creído y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo han sido salvos. Sus almas están salvas y tienen vida eterna, han sido reconciliados con Dios y vivirán eternamente con Cristo en su reino. El que no ha creído y no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna. Por consiguiente, no tiene un futuro seguro de vida eterna en el reino de Dios. No lo tiene, pero en esta noche lo puede obtener recibiendo a Cristo como su Salvador personal, para que así Cristo perdone sus pecados, lo limpie con su sangre preciosa, sea bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga salvación y vida eterna, obtenga el nuevo nacimiento y así entre al reino de Dios y viva con Cristo en su reino por toda la eternidad. Eso lo hace con una mirada de fe a Cristo. Y una mirada de fe a Cristo te salvará, como me salvó a mí y salvó a todos los que ya han recibido a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, lo que tú necesitas es una mirada de fe. Y una mirada de fe a Cristo te salvará. Una mirada de fe te salvará. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todas las personas que en esta noche darán una mirada de fe a Cristo para que Cristo salve sus almas y perdone sus pecados y los reconcilie con Dios para vivir eternamente con Dios en su reino. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, y también los que una vez servían a Cristo y se apartaron pueden ser reconciliados también, y los niños de 12 años en adelante pueden recibir a Cristo también como su Salvador personal. Con los niños más pequeños lo que hacemos es presentarlos a Cristo para que Cristo los reciba. Lo hacemos ya desde que nacen y ya los pueden llevar a la iglesia. Bueno, ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de nuestro tema, una mirada de fe te salvará. Te salvará para toda la eternidad, para vivir en el reino de Dios con Cristo por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal, para que Cristo tenga misericordia de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.